Continuando con el desarrollo de este módulo sobre los riesgos asociados al trabajo con helicóptero, en esta oportunidad les hablaré sobre el riesgo mecánico. Un helicóptero es una máquina y nos exponemos al trabajar con ellos a un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de fuerzas o por la proyección de materiales producto de su misma característica de vuelo. Un helicóptero posee zonas de concentración de energía, como los rotores que acumulan energía cinética u otros tipos de energía como la eléctrica o la neumática. Dentro de los factores de los riesgos mecánicos tenemos la caída del mismo y distinto nivel. También pudiésemos hablar de que son factores físicos mecánicos este tipo de factor que a continuación describiré. Cuando abordamos o desalojamos un helicóptero y sobre todo en áreas no preparadas y con el helicóptero encendido, es normal tomar una postura de seguridad que nos obliga a caminar semierguidos. Y si a esto sumamos la poca visibilidad producto de las partículas circulantes, es muy común ver cómo las personas tienden a tropezar y caer. Tal cual como ustedes pueden observar en las imágenes, en las operaciones con helicóptero, sobre todo en áreas no preparadas y donde se trabaja con gran cantidad de personas, es común que las personas para acercarse y alejarse del helicóptero tiendan a tomar esa posición de semierguidos para poder mantener una posición de seguridad como tal con respecto al rotor del helicóptero y aparte de eso para mantener a la vista al helicóptero como tal. Esta posición resulta un poco incómoda y es una forma no natural de caminar. Aparte de eso, si le aunamos el hecho de que hayan partículas que disminuyen la visibilidad en el área de trabajo, entonces la persona va a tender a perder referencia con respecto al terreno por donde camina. Más que todo, o sobre todo si es que el terreno es irregular. Entonces las personas van a tender a tropezar y caer durante la ejecución de estas maniobras específicas de abordaje y desabordaje y es común que por este factor de riesgo de caídas del mismo nivel podamos tener lesiones como esguinces o contusiones leves o graves en las personas que trabajan directamente con la aeronave. Por otro lado, la caída de distinto nivel nos sometemos a este factor de riesgo nada más con el hecho de estar a bordo de un helicóptero y que éste esté a su vez volando. Y es que a nivel de aviación civil, los helicópteros tienen una clase específica, clase de rendimiento, clase de performance, como se conoce técnicamente. Y esta clase de performance está relacionada específicamente a la falla del motor o de los motores del helicóptero y la posibilidad de poder continuar o no realizando el vuelo de forma segura. De este modo, si tenemos o estamos trabajando con un helicóptero de clase de Performance 1, de clase de Performance 2 o clase de Performance 3, tal cual como lo vemos aquí en estas imágenes, por ejemplo, el del lado izquierdo es un clase de Performance 1, es un H145, el de la mitad, un MI2, es un clase de Performance 2 y el del lado derecho es un clase de Performance 3. Entonces, de acuerdo a esta clase de performance o la categoría esta que pueda tener el helicóptero, las personas, incluyendo la tripulación de vuelo, van a estar sometidos a la probabilidad de que ocurra una falla y de que el helicóptero, de acuerdo a ese performance, pueda continuar volando de manera segura o realizar un aterrizaje forzoso. De este modo tenemos la probabilidad de sufrir de una forma inmediata, de acuerdo al clase de performance que tengamos en el helicóptero, una caída de distinto nivel. En otro sentido,
tenemos también la posibilidad de una caída de distinto nivel cuando trabajamos en las diferentes técnicas de inserción que se puedan ejecutar con la aeronave o técnicas incluso de extracción. De este modo es que por diferentes circunstancias de las operaciones se realizan estas técnicas de acuerdo al terreno, a las condiciones, de acuerdo a la misión, y estas características específicas de estas técnicas nos van a someter a la probabilidad de un factor de riesgo de caída de distinto nivel, unas más que otras. Entonces es así como, por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver, se está realizando un vuelo estacionario a baja altura y como pueden observar, las personas están descendiendo o están desabordando el helicóptero sin ningún tipo de protección, como por ejemplo una línea de seguridad que evite la caída de la persona si es que esa persona específicamente sufre un resbalón, por ejemplo, y quede allí enganchado. No, esta maniobra específica es una maniobra a baja altura y se hace de esa manera. De este modo, esas personas que realizan este tipo de operaciones, este tipo de maniobras, están expuestas a sufrir una caída de distinto nivel. Por otro lado, como podemos observar en esta imagen, es una maniobra que se realiza con un componente de las Fuerzas Armadas, es una maniobra táctica militar y llamada Fast Rock. El Fast Rock consiste en descender desde el helicóptero a través de una cuerda especialmente diseñada, y el elemento militar depende única y exclusivamente de la fricción que pueda realizar sobre la cuerda con las manos y con los pies para detener la velocidad con la que desciende hasta la superficie. De este modo, si es que llegase ese elemento militar o esa persona que realice esta maniobra de inserción, llegase a perder el control de la fricción, simplemente va a caer. No existe nada instalado o no existe nada que pueda evitar que la persona caiga si se pierde el control de la maniobra como tal. En esta imagen tenemos una imagen de una operación de heligruaje. Y es que precisamente, como decía en láminas anteriores, vale la pena acotar aquí dos cosas muy importantes. Fíjense que este es un helicóptero, un AS-365, un Dolphin, y este helicóptero tiene una característica específica. Es un helicóptero de clase de performance número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este helicóptero, si llegase a fallar un motor, él puede continuar realizando con seguridad la maniobra de inserción o de extracción con la grúa de rescate y luego continuar y aterrizar de forma segura en otra parte. Sin embargo, si es que el helicóptero fuese un clase de Performance 3, que es un helicóptero de un solo motor, si ese motor único falla, el piloto, como procedimiento de emergencia, tiene que cortar de manera voluntaria e inmediata el cable de la grúa de rescate. Y esto expone a las personas que trabajan en ese específico momento o que están eslingadas en ese específico momento desde la grúa de rescate a que caigan desde distintos niveles. Han ocurrido accidentes así, en parte porque el motor se apagó y el piloto acciona, en otros casos es porque hay una fatiga material y se soltó el cable de acero, se fracturó el cable de acero. En otras, por ejemplo, el helicóptero va e impacta con tendidos eléctricos y el cable de acero sufre un cortocircuito lo suficientemente fuerte como para que se fracture. Entonces, la maniobra de heligruaje nos expone a trabajar dentro de factores de caídas de distinto nivel. En esta maniobra que ustedes pueden observar en la imagen, es básicamente también, nos sometemos básicamente también a ese factor de riesgo de caída de distinto nivel. Y es que ese conjunto de elementos militares que están allí
están siendo eslingados por un helicóptero a través de un cable o a través de una cuerda especialmente diseñada para ese trabajo y dependen única y exclusivamente de esa cuerda, del gancho de carga, y si es que llegase a ocurrir una falla por alguna razón de esos elementos a los cuales están eslingados, pues simplemente van a caer. Por otro lado, en esta imagen vemos una maniobra de extracción a través del uso de escalerillas. Esas personas que ustedes ven en las imágenes están ascendiendo a través de unas escalerillas que están instaladas en el helicóptero y igual que en la mayoría de las maniobras, no tenemos un segundo sistema que pueda detener la caída si es que llegase a perder el control uno de esos operadores, uno de esos técnicos que están ascendiendo por la escalerilla. De esta manera es que, de acuerdo al tipo de maniobra que estemos realizando, vamos a estar sometidos de una mayor o menor manera a sufrir caídas desde el mismo nivel o desde distinto nivel desde el helicóptero. El aplastamiento es un factor de riesgo mecánico y va a estar presente en dos situaciones o en dos situaciones bien particulares. Una es cuando realizamos con el helicóptero operaciones de aterrizajes que no son completos. El helicóptero no está completamente en vuelo estacionario ni está completamente aterrizado sobre su tren de aterrizaje. En este caso de las imágenes es un tren de aterrizaje tipo esquí en los dos helicópteros. Y es que esa maniobra específica es para abordar o desabordar personas, cargas o abordar o desabordar a un lesionado, y hace que los operadores de rescate estén trabajando sobre o al lado de los esquís, y el helicóptero puede presentar ese riesgo de aplastar, por ejemplo, el pie de uno de esos operadores, producto a la misma característica de ese vuelo que no es completamente puesto sobre el terreno el helicóptero o el tren de aterrizaje en específico. Por otro lado, los trabajos de carga externa también nos someten al factor de riesgo del aplastamiento. Hay situaciones específicas donde el operador de carga externa en tierra tiene que recibir esa carga para poder guiarla hasta un punto específico y resulta que, por ejemplo, pudiese ocurrir una falla del helicóptero que obligue al piloto de soltar la carga y esa carga termina aplastando al operador como tal en tierra, al operador de la carga en tierra. Es muy común aplastamientos, aunque hay sistemas diseñados y todo, pero es muy común en la armada de torres, que se utiliza con helicópteros como medio de grúas, como tal de eslinga de carga para armar una torre, y entonces hay personas o técnicos en estas torres ensamblándolas mientras el helicóptero está sosteniendo las partes de la torre en el aire. Y es muy común que este riesgo, este factor de riesgo esté presente o esté con más ahínco presente allí en ese tipo de trabajos como tal. El otro caso es que el operador de grúa, el operador de carga o el maestro de carga se tenga que colocar debajo del helicóptero en un vuelo estacionario a baja altura para enganchar o desenganchar la carga desde el cargo hawk. Y entonces, en ese preciso instante, en ese preciso momento, si es que ocurriese la falla del motor, simplemente el helicóptero va a caer o va a aplastar al operador de carga que está debajo del helicóptero realizando los trabajos específicos sobre lo que tiene que ver enganchar y desenganchar precisamente la carga. El choque contra objetos inmóviles es otro factor de riesgo mecánico al trabajar con el helicóptero.
Y es que a pesar de que en la aviación, en el trabajo con helicóptero y sobre todo en los trabajos especializados con helicópteros como el trabajo de cargas externas, se practica mucho una y otra vez para tratar de hacer con la mayor precisión posible estos trabajos. Sin embargo, hay circunstancias que no se pueden controlar, como por ejemplo las ráfagas de viento en los sitios de trabajo, y esto trae consigo las consecuencias de que en las maniobras de heligruaje, por ejemplo, la persona que va eslingada en el cable de la grúa de rescate empieza a sufrir un movimiento pendular que puede terminar impactando a esa persona con las paredes de rocas donde quieren llegar, o durante el proceso de extracción o extracción en una zona boscosa termine siendo golpeado o termine golpeándose con las ramas de los árboles y causando lesiones. La proyección de fragmentos y partículas es tal vez un factor de riesgo muy conocido en el trabajo con helicópteros, sobre todo en zonas no preparadas, en zonas donde existe la posibilidad de levantar grandes cantidades de polvo. Y es que el helicóptero en su proceso de aterrizaje, sobre todo, desarrolla un flujo de aire bastante grande o lo suficientemente grande y con suficientemente velocidades que pueden proyectar fragmentos y partículas en estas superficies no preparadas. Estas partículas, estos fragmentos pueden causar daños a las personas que están operando alrededor del helicóptero. Pero también esta proyección de partículas, esta proyección de fragmentos pueden envolver al helicóptero en un entorno visual degradado que afecta a todas las personas que están dentro de la aeronave, pero especialmente al piloto, quien es el que está tratando de mantener referencias con respecto al terreno donde está tratando de aterrizar. De este modo, si el piloto entra en ese entorno visual degradado, puede sufrir una desorientación espacial que puede terminar en un accidente grave o mortal con el helicóptero. Y este entorno visual degradado entonces es el producto, por un espacio corto de tiempo y en una maniobra específica, generalmente en el aterrizaje en áreas no preparadas, de que se pueda sufrir un accidente mortal y grave. Por último, vamos a tener la exposición a objetos giratorios a grandes velocidades. Este es el factor de riesgo mecánico número 1 de los helicópteros. Y es que cuando operamos con un helicóptero estamos sometidos a las altas velocidades que se pueden generar en el giro rotacional, en la rotación como tal del rotor principal o el rotor de cola. Es así como, por ejemplo, en un helicóptero mediano, un helicóptero pequeño, podemos tener velocidades de hasta de 700 km por hora en la punta de la pala del rotor principal. Y esto equivale más o menos a unas 500 RPM en el eje del rotor. Estas grandes velocidades, combinado con la masa que tiene cada pala en el rotor principal o rotor de cola, y si está combinado a las diferentes maniobras que se pueden hacer en vuelo o en tierra, existe grandes probabilidades de que ocurra un accidente severo, serio, en el que puede terminar el helicóptero destruyéndose o en el que puede simplemente morir una persona. Y es que estas grandes velocidades van a hacer posible la exposición a un riesgo realmente severo producto de ese giro de las palas. Como mencioné, los objetos giratorios a grandes velocidades, como el rotor principal y en este caso, como ustedes ven en esta imagen, el rotor de cola de un helicóptero, puede ser, es de hecho el factor de riesgo número 1, el rotor de cola es el factor de riesgo número 1 en las maniobras helitransportadas de helicópteros, en las maniobras helitransportadas. Y entonces es que
Este rotor tiene unas características especiales. Gira a grandes velocidades, aparte es pequeño, está dispuesto en el helicóptero de forma vertical y con respecto a la superficie está medianamente alejado de ella, a la altura aproximada de una persona común. Y es que eso es más o menos la relación y la referencia en helicópteros medianos y helicópteros pequeños. Y debido a esas grandes velocidades, el rotor es prácticamente imperceptible, no se ve. Y debido también a esas grandes velocidades, pues el helicóptero y al tamaño del rotor no se escucha porque el rotor principal y el sonido de los motores van a hacer un conjunto de sonidos que no dejan que sea perceptible básicamente el rotor de cola. En la imagen del lado derecho de esta lámina, como ustedes pueden ver, es un helicóptero que sufrió un accidente y terminó golpeando las palas del rotor principal y del rotor de cola con diferentes elementos de su entorno. Esto causa otro factor de riesgo, que está relacionado con la proyección de fragmentos a altas velocidades productos del giro de estos rotores. Y es que cuando un rotor de helicóptero impacta contra un objeto fijo, un objeto que esté alrededor de él a estas altas velocidades, se va a destruir y por velocidades inerciales simplemente los fragmentos van a ser expelidos a grandes velocidades y puede causar daños severos en su entorno y dentro de ese entorno pues a las personas que puedan estar allí presentes en el momento del accidente. Con esta lámina terminamos la explicación sobre los diferentes factores de riesgos mecánicos en el desarrollo de este módulo sobre los riesgos asociados al trabajo con helicópteros.